Aquí estás viendo qué tan lejos se puede llegar cuando te presionan en un interrogatorio. Pronto escucharás la sutil manera en que lo forzaron a hablar. Sin embargo, ¿acaso era inocente? Este hombre llamado Kenny fue arrestado solo por una pequeña pista muy dudosa, pues en el 2006, una chica de 17 años fue encontrada sin vida en una zanja, una mañana de agosto. Al estar en un pueblo pequeño, la policía local solicitó la ayuda de un agente federal. Al revisar toda la evidencia, el caso no apuntaba hacia ningún lado, excepto un video de una cámara de seguridad donde se veía que una camioneta iba y regresaba del lugar donde habían encontrado a la chica. Al ser un pueblito, la camioneta se les hizo familiar debido a que esta contaba con unas calcas pegadas. Rápidamente dieron con el dueño, quien resultó ser un camionero local. Al ser notificado, Kenny fue por voluntad propia a la estación para llevar su camioneta a que la analizaran y también dar su ADN para cooperar enteramente. Pero aquí la cosa se pondría muy dura. Los oficiales registraron a Kenny, el cual presentaba unas cuantas heridas de lo que parecían rasguños. Luego lo sentaron en la sala de interrogatorios. Aquí comenzaría el juego de policía bueno y policía malo. El oficial le contó que había triangulado su ubicación por su teléfono y bruscamente comenzó a decirle: te darán una paliza, irás a la pena de muerte. El fiscal irá directo a la yugular. Pero si trabajas con nosotros ahora y resolvemos esto, nada de eso sucederá. Kenny se negó a hablar sin un abogado, a lo que el oficial respondió diciendo: la próxima vez que te vea seré bueno, solo al principio, luego seré malo. Al tener solo evidencia circunstancial, dejaron ir a Kenny, pero su tormento apenas comenzaba. La policía no se concentró en el novio de Casey, de quien más adelante se revelarían cosas sospechosas de su relación. En cambio, el ojo se centró en Kenny. Todos en el pueblo sabían que este había quedado viudo años antes, por lo que él solo se encargó de su familia. Kenny tenía una hija adulta, su hija mayor, quien no tenía absolutamente nada que ver con esto, pero aún así sería parte de la perdición de su padre. Luego de 3 semanas sin previo aviso, los agentes arrestaron a Kenny, pero no lo llevaron a la jefatura, sino que lo llevaron al patio del alguacil. Ahí lo encerraron en el cobertizo, de nuevo sin abogado. Aquí la intensidad y la presión llegarían a otro nivel. Primero le mostraron una supuesta foto de su camioneta en la escena del crimen. Dicha foto, según había sido tomada por un satélite. Obviamente era fabricada, pero empezaron a decirle: sabemos que es tu camioneta. Al no querer ceder Kenny, uno de los agentes se levantó, tomó su celular y hablando al teléfono dijo que si no le decían nada en 15 minutos, que encerraran a la chica. Todo esto en voz alta para que Kenny escuchara. Iban a culpar a su hija. Ante esto y entrando en pánico, Kenny cedió, por lo que los agentes encendieron la cámara y llegó lo más surreal. Kenny confesó sin dar detalles y con un lenguaje corporal inexpresivo como si fuera solo un zombie. En el interrogatorio los agentes eran los que más hablaban. Kenny solo afirmaba y asentía. Le decían que entendían que extrañara a su esposa, sacando a colación su pérdida, que por eso buscaba compañía de una mujer. Después, uno de los agentes le dijo directamente: algo salió mal, se salió de control. Es una buena forma de decirlo, Kenny. El interrogado, a la hora de confesar, dijo exactamente las mismas palabras, como si la gente las hubiera puesto en su boca para que Kenny las dijera. Con la confesión grabada, rápidamente se armó el caso. La historia que se recreó es que la chica Casey, después de salir de una fiesta, su auto se quedó varado en la carretera al terminarse el combustible, lugar donde Kenny pasó y la raptó. En el juicio se presentó una testigo que dijo que vio a Kenny a bordo de su camioneta y que junto a él en el asiento de copiloto iba lo que parecía una mujer dormida. Aunque existía una inconsistencia, ya que la testigo decía que la mujer que alcanzó a ver en la camioneta era de cabello negro, mientras que Casey era rubia. A pesar de todo, el jurado llegó a un veredicto de 11-1, declarando a Kenny culpable, escapándose solo por ese voto de la pena capital, siendo condenado a cadena perpetua. La familia de Kenny dijo que lo que había visto la testigo era solo una mochila negra que el camionero siempre cargaba de copiloto. Ellos siempre han creído en la inocencia del hombre, cosa que se ha puesto a debate, pues años después en entrevistas, el mejor amigo de la infancia de Casey reveló que el novio de ese momento era violento con ella, y que no le dieron la atención suficiente en la investigación original. No se sabe si Kenny fue culpable, aunque las evidencias apuntaron a él, pero lo cierto es que la investigación se apresuró demasiado en encontrar un culpable. ¿En verdad esto es justicia? Aquí la chica interrogada le pide al hombre si se puede acercar más a él. Grave error que la condenaría. ¿Pero por qué? El hombre tomó el papel de terapeuta en la estación de policía, así que sabía cómo ganarse la confianza de la chica, que llevaba por nombre Angelica, por lo que comenzó a sacarle información poco a poco. Dime, cuéntame de tu relación con Vinny. Ella le responde: teníamos problemas. Él me exigía hacer cosas en la alcoba que yo no me sentía cómoda. No estaba lista para lo que él me pedía. El hombre se le acerca más preguntándole con la misma suavidad: ¿te presionó hasta quebrarte? Ella solo dice sí. ¿Cómo te hizo sentir eso? Angelica responde: estaba enojada. Bingo. El interrogador ya la tenía en su bolsillo. Pero cómo procederían a sacarle la confesión sería aún más sorprendente. El interrogatorio prosigue y mientras todo esto sucede, la policía aún no encontraba a Vinny, el novio de Angelica, que había desaparecido en el río cuando ambos habían ido a navegar en kayak los dos solos. El terapeuta continúa preguntándole:
¿por qué no te separaste de él? A lo que ella responde, porque lo amaba. Quería casarme con él, formar una familia, tener hijos. Guiando la conversación, el hombre responde, entiendo eso, pero cuando lo viste en el agua, una parte de ti dijo, mis preocupaciones desaparecerán y seré libre. Al creer que estaba en un espacio seguro, Angelica responde a todo esto que sí. El interrogador ya sabía lo que sentía Angelica y por eso podría tener un motivo para terminar con su novio. Ahora solo necesitaba algo para poder incriminarla. Continuó sacando a la luz sentimientos de Angelica diciéndole que comprendía a todos y cada uno de ellos y cuando llegó el momento adecuado le dijo: tú tienes algo que decirme que me estás ocultando y eso me molesta porque eres una chica muy hermosa. No creo que haya sido un accidente. Desde el fondo de tu corazón querías que desapareciera. Angelica lo niega. El hombre empuja más. No te juzgaré, solo entre tú y yo. Una Angelica muy vulnerable termina diciendo: en el fondo de mi ser quería que se fuera. El hombre, tras escuchar esto, intenta sacarle una confesión, pero no lo logró, así que se acabó el terapeuta amable. Se levantó y se fue en busca de su compañero, quien se presentó formalmente con Angelica, pero a la hora de empezar a platicar con ella, sacó su agresividad, concentrándose en un pequeñísimo detalle que la chica había dado en su declaración. Ese absurdo detalle sería lo que usarían como principal objeto en el juicio. ¿Qué era? Durante su reconstrucción de los hechos, Angelica mencionó que antes de subirse al kayak, notó que un pequeño tapón del kayak de Vinny estaba suelto, pero no se lo dijo, aún sabiendo que su novio era muy olvidadizo. Esto la hizo sentir muy mal. El hombre aprovechó esto y de manera agresiva le preguntaba: ¿lo dejaste que se ahogara? ¿Le quitaste su remo? ¿Llamaste al 911 10 minutos después de que se hundiera? ¿Le pusiste algo a su comida? Angelica, nerviosa, niega todo. Frustrado, el hombre hace que tomen un descanso. Mientras dejan sola a la chica, trata de liberar el estrés haciendo un poco de yoga y estiramientos. Este es otro curioso detalle que pondría en tela de juicio su inocencia. ¿El yoga? ¿Pero cómo? Al volver, los investigadores le dijeron que habían registrado dónde vivían y que no encontraban un arma que pertenecía a Vinny. La cuestionaron si la había usado con él. Angelica seguía negándolo. El investigador, aún más frustrado, se sentó frente a ella y casi gritándole le dijo: me estás mintiendo. Y a ti misma. Sabemos que no dices la verdad. No te liberaré de esto hasta que admitas que acabaste con Vinny. Sacaste ese tapón para que sucediera. Angelica le pide que si por favor puede bajar su voz, que la asusta. Él continúa: lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste. Al final la chica cedió a la presión diciendo: quería que desapareciera y ahora se fue. No me molesta, no me molesta, no me molesta. La sacaron del cuarto arrestada. Claramente fue presionada a decir lo que dijo, pero salieron a la luz otros detalles que cuestionarían su inocencia. Al pasar los días, un pescador llamó al 911 diciendo que había visto algo flotando en el río Hudson de Nueva York. Al llegar, las autoridades descubrieron que era Vinny. Los análisis descartaron cualquier ataque, pues lo que pasó es que se ahogó, pero para ese entonces el encargado de los análisis ya había visto todo el show mediático de Angelica y el kayak. Creyó la historia y colocó en su conclusión que Vinny había fallecido por ahogamiento, causado porque a su kayak le habían quitado un tapón. Aunque muchos expertos en este deporte declararon que es casi imposible que por un simple tapón de 1 centímetro esto pudiera suceder. La sospecha de Angelica aumentó aún más cuando la gente que conocía a Vinny dijeron que la vieron muy tranquila los días posteriores de la desaparición, subiendo fotos y videos a sus redes sociales, incluso haciendo yoga. Pero lo que la gente no sabía es que Angelica hacía yoga para tranquilizarse, tal y como lo hizo en su interrogatorio, ya que incluso cuando estaba encerrada con los tipos estaba en sus días. Se encontraba muy vulnerable. Trataba de controlar su temperamento, pues ella, al ser originaria de Lituania, contaba que en su país los educaban a mantener la compostura. Aún así, por increíble que parezca, se armó el caso. Y había otro gran problema para ella. Vinny había dejado una póliza de seguro de vida de $250,000, por lo que legalmente Angelica podría reclamar ese dinero. Ese fue otro motivo que tomó el fiscal. Al llegar el juicio, la fiscalía le ofreció un trato: que si se declaraba culpable, evitarían todo el proceso que le podría dar más de 30 años de cárcel. Una Angelica asustada aceptó el trato donde se declaraba culpable por negligencia, dándole 4 años de prisión. Aunque ella pasó 2 años completos esperando el juicio porque no tenía dinero para la multa. Todo concluyó con un sermón del juez, quien a palabras de Angelica parecía que la estaba atacando personalmente. Al final, la mujer logró salir con libertad condicional a las 6 semanas, con peligro de que la deportaran a su país natal. La chica había llegado como inmigrante a Estados Unidos para buscar una mejor vida trabajando de niñera. ¿Tú qué crees? ¿Culpable o inocente? ¿La hubieran tratado igual si no hubiera sido una mujer extranjera? Aquí la señora interrogada se retuerce hacia atrás ante la gente. ¿Pero por qué? En ese momento Karen no tenía idea que estaba siendo interrogada, sino que creía que era una simple entrevista de rutina con la policía, donde daba su testimonio del incendio que acababa de suceder en su casa el día anterior. Lo extraño es que antes de empezar esta entrevista, el policía sometió a Karen a la prueba del detector de mentiras, la cual había fallado rotundamente.
Entonces, si solo fue un incendio, ¿para qué el detector de mentiras? Pues Karen no solo había perdido su casa ese día del incendio, sino también a su hija más pequeña que estaba dentro, y el agente estaba seguro de que ella ocultaba algo. Pues mientras los bomberos acordonaban el área y revisaban los restos de la casa, uno de ellos notó algo extraño en la habitación de Robin, de tan solo 14 años. Un bidón de gasolina. Esto cambiaba todo de ser un accidente a un incendio provocado. El agente le dice serio y directamente a Karen: la evidencia nos dice que sabes más sobre el incendio. Sé que estabas ahí. Solo quiero que pienses en el peso que cargas ahora y solo se irá cuando hables. Karen no sabe cómo responder, pues no entiende qué es lo que quiere el agente. Este continúa esta vez más serio. ¿Hizo algo para molestarte esa mañana? ¿Cómo empezó el fuego? No lo sé, responde Karen muy angustiada. El hombre concluye diciendo: te ayudaremos si dices la verdad. En el fondo, tú sabes qué pasó. Consideran el estado emocional de Karen en ese momento donde acaba de perder a su pequeña. El agente, esta vez más agresivo, arremete diciendo: discutieron. Ella vio el bidón de gasolina y te dijo: ¿qué vas a hacer con eso? Karen responde: no fue así. No ponga palabras en mi boca. El interrogatorio toma un descanso. Pareciera que Karen estaba siendo incriminada sin tener ninguna razón. Sin embargo, en el juicio se revelarían detalles que pondrían en duda su inocencia. El interrogatorio continuó y se alargó hasta las 10 horas. Terminando con una Karen totalmente exhausta y llevada al hospital psiquiátrico por su esposo debido a una crisis nerviosa. Lo más fuerte que Karen dijo al final del interrogatorio se mostraría en el juicio ante un jurado popular. El caso fue asignado al fiscal en turno, que casualmente próximamente se iba a postular como juez, por lo que el ganar este juicio le caería muy bien a su postulación, así que sería implacable. En la audiencia se armó toda una historia. Se llevó al extremo la relación turbulenta madre-hija adolescente. Se revelaron detalles que Robin era una adolescente problemática y que Karen hacía todo lo posible para mantenerla a raya, que no escapara o cometiera locuras como las chicas de su edad. Aunque turbulenta la relación mostrada, para nada daba pistas de que fuera una razón de peso para que la madre tomara ese bidón de gasolina. Karen contaba con el apoyo total de su esposo al principio del juicio. Sin embargo, después hasta él se pondría en contra de ella. ¿Por qué? El fiscal llamó a una testigo compañera de AA de Karen. Ahí la mujer rompió la confidencialidad del grupo de ayuda y declaró que Karen le había dicho que odiaba a su hija. La acusada se defendió diciendo que solo había dicho eso en el calor del momento. El fiscal fue implacable, ya que de la nada también se reveló que Karen había tenido una aventura amorosa fuera del matrimonio 2 años antes. Y aunque eso fue irrelevante para el caso, el esposo escuchó eso por primera vez mientras estaba ahí en la audiencia apoyando a su esposa. De esta manera, el hombre decepcionado se fue deslindando cada vez más de Karen, hasta incluso ser convencido de que ella era la culpable, incluso dando declaraciones sobre esto. Todo se había convertido en una telenovela, pero lo más importante aún estaba en tela de juicio: la evidencia física. El fiscal acudió a un experto en incendios que había vendido muchos libros sobre el tema. Al investigar llegó a la conclusión que era probable que alguien hubiese provocado el incendio. La defensa también contrató a sus expertos, quienes defendían que si el bidón de gasolina se encontró dentro de la habitación de la misma Robin, lo más probable era que ella misma fuera la que inició todo. La evidencia no era confiable para ninguno de los dos lados. No obstante, el jurado ya se había alimentado de toda la historia contada por la fiscalía, y cuando se mostró lo que la gente pudo sacarle a decir a Karen en el interrogatorio, todo tomaría un rumbo muy loco. Después de horas en el encierro, el agente había encontrado la manera de que Karen hablara. Él le dijo: hay que pensar, si soñaras con hacerlo, ¿cómo sería? Karen responde: no estoy segura qué soñé. Concéntrate. Karen cierra los ojos y, como si estuviera en un sueño, dice: parece que fui arriba, vi el bidón, eché un poco de gasolina y encendí una vela en su cuarto. Supongo que me volví loca y perdí el control. El agente solo responde: ok. Pero eso no era suficiente, el agente quería algo concreto, por lo que concluyó tajantemente con: hay dos opciones, o lo hiciste a propósito, lo planeaste todo, o fue un accidente. Y en verdad creo que fue lo segundo. Karen, demasiado consternada, solo responde en voz baja: ok, lo hice por error, sé que no lo habría hecho a propósito, pero no sé cómo lo hice. La presión del interrogatorio fue inmensa. Karen negó todo diciendo que fue manipulada por el agente para decir esas palabras. Por otra parte, el jurado ya había observado toda la historia, y sin complicarse mucho, deliberó en menos del tiempo esperado, declarando a Karen culpable en primer grado, dándole cadena perpetua, sin pruebas físicas, solo una historia muy bien contada. Han pasado más de 20 años del encierro de Karen, quien aún clama su inocencia, pero ya le han negado todas sus oportunidades de apelación. Sus amigos aún la visitan y la tratan de animar, pero se ha quedado sola. ¿Existe en verdad la justicia o solo es interés? Este tipo confiesa haber acabado con su propio padre. El asunto es que en ese momento su padre estaba sano y salvo en su casa. ¿Cómo era esto posible? Todo comenzó cuando Thomas Pérez Jr. tuvo una acalorada discusión con su progenitor.
un hombre mayor de 71 años, el viejo Tom. Después de esto, el papá de Thomas salió de la casa junto a su mascota Margo para recoger un paquete de la oficina de correos. Pasaron las horas y llegaron las 10 de la noche. Margo regresó sola arrastrando su correa y ante esto, un Thomas un poco preocupado llamó a la oficina de paquetería, a los vecinos e incluso lo fue a buscar a los parques, pero no estaba en ningún lado. Así que se fue a dormir pensando que seguramente su padre, quien a pesar de que ya estaba mayor, era un romántico empedernido. Así que probablemente estaría pretendiendo a alguna señora de por ahí. Al despertar al día siguiente, Thomas notó que su padre aún no había regresado, por lo que ahora sí más preocupado llamó a la policía para reportar la desaparición. Llegaron las autoridades y a estos tipos no les dio confianza a Thomas, así que se lo llevaron a la estación de policía para que hiciera su declaración. Ya en la oficina lo encerraron en un pequeño cubículo donde lo interrogaron durante 17 horas sin descanso. En las imágenes se puede ver el estrés que estaba viviendo Thomas. Pero ¿qué era lo que estaban platicando para que se pusiera así? Los policías dijeron directamente: tú mataste a tu padre, papi se ha ido y fue por ti. Tenemos todo, su cuerpo, la escena en tu casa. Todo fue horrible y está cubierto de sangre. Ante todo esto, Thomas repetía y repetía: no, no, no. Al borde del llanto decía: yo no lo hice. Los policías repetían esto una y otra y otra y otra vez, como si disfrutaran ver sufrir a Thomas, tal como si fueran bullies de secundaria. El lenguaje corporal de Thomas indicaba un alto nivel de estrés. Solo míralo. Y la cosa no terminaba ahí. Le dijeron que su mascota Margo había presenciado todo y estaba tan traumatizada por lo sucedido que la tendrían que llevar a dormir con el veterinario, por lo que tenía que decirle adiós. Los policías continuaron empujando y empujando hasta que hicieron que Thomas confesara que lo había hecho. Para convencerlo, le habían dicho que en ocasiones pueden existir episodios donde no recuerdes nada de eventos traumáticos pasados. Pérez, para terminar el tormento y el estrés, incluso aceptó que los policías le tomaran fotos de las supuestas heridas ocasionadas por la riña con papá Tom. No terminaba ahí, luego habría más detalles que hicieron el asunto aún más turbio. En el interrogatorio le habían negado a Thomas sus medicamentos que tomaba para controlar su ansiedad y depresión. Esto, aunado a la tortura psicológica, hizo que él dijera lo que sea para acabar con su tormento. Lo subieron a una patrulla y lo llevaron de paseo. Todo esto mientras le metían más ideas en su cabeza para que reconstruyera cada paso de la historia. Remitieron a un amigo de la familia para que apoyara la confesión de Thomas y tener un testigo. Su casa había sido destruida buscando evidencia. El caso estaba prácticamente cerrado en menos de 30 horas. Sin embargo, el padre de Thomas estaba en algún lugar desayunando tranquilamente. A todo esto, ¿qué había pasado con él? El hombre de 71 años había pasado la noche en la casa de una novia suya, que vivía por los alrededores. No le había avisado a su hijo ya que había dejado su celular y la cartera en casa. La policía había encontrado sus pertenencias junto a unas manchas que, según en su reporte, los perros habían detectado que eran manchas rojas. Papá Tom, al regresar a casa y no encontrar a su hijo, tomó un vuelo a una ciudad cercana para visitar a su otra hija durante todo el día. Todo esto mientras Thomas confesaba que había acabado con él. Y la cosa no terminaba ahí. Los agentes se enteraron que el papá de Thomas estaba vivo, por lo que se sintieron acorralados. ¿Cómo terminaría todo esto? Los policías, junto con sus superiores de la jefatura, trataron de excusarse que había mucha evidencia física que los obligó a que interrogaran de esa manera a Thomas, por lo cual todo lo que habían hecho había sido de buena fe en busca de justicia. Después del fiasco, remitieron a Thomas a un psiquiátrico por 3 días, para utilizar los problemas mentales de Thomas como una excusa. Y esto no lo podrás creer. En esos 3 días más de encierro, no le comentaron que su papá estaba vivo. Imagínate lo que estaba pasando por su mente. Él había terminado con su padre, su amada mascota había visto todo y ahora iba a ser dormida también por su culpa. Al ser liberado finalmente, Thomas se dio cuenta de todo lo que le habían hecho, por lo que presentó una demanda civil en contra de la ciudad de Fontana, California, donde para no llevar la cosa a juicio, el estado acordó pagarle $900,000. Mediante este acuerdo, los oficiales no fueron sancionados. Thomas volvió con su padre y su mascota, pero con un daño psicológico irreparable. ¿Cuál crees que fue la razón para querer cerrar tan rápido el caso? ¿Tuvo algo que ver con que Thomas fuera latino?